presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hacer un análisis de las elecciones de Guatemala. Nos acompaña Eddie Kush, él es director jurídico de Acción Ciudadana de Guatemala. Le damos la bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días, un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de ayer los guatemaltecos decidieron quién será su presidente y vicepresidenta. Bernardo Arévalo y Karim Herrera dirigirán el país. ¿Cómo valora usted las elecciones, este proceso electoral que se diera el día de ayer, Eddie? Bueno, realmente han sido unas elecciones sin precedentes. Es una sorpresa el hecho de que Bernardo Arévalo haya pasado a la segunda vuelta. La primera vuelta pues aparecía en el octavo y noveno lugar, y después de tanto, digamos, aceptar el proceso electoral por parte de los grupos de poder, recibieron a varios candidatos. Al principio, a la candidata del MLP, Telma Cabrera, al candidato del Partido Podemos, de Roberto Arzú, al candidato Carlos Piña, que encabezaba las encuestas en mayo. Pues prácticamente es una sorpresa el hecho de que Bernardo Arévalo ahorita sea el presidente de Guatemala. Y creo que eso implica que la ciudadanía está despierta de todo lo que sucede en el ámbito político electoral. El día de ayer, por ejemplo, vimos cómo del 17% de los votos nulos bajó al 3%, es histórico normal de la población, que eso implica que la gente encontró su opción. Y Bernardo Arévalo pues es un cambio, digamos, a lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, respecto a cómo pues una postura conservadora se ha mantenido durante muchos años, y que alguien de izquierda llegue a ser presidente, pues es un símbolo realmente de lo que la gente está pensando, de lo que la gente pues quiere para el país. Y como repito, un cambio desde el voto nulo del 17 al 3%, creo que es un dato importante de analizar para determinar el hecho de que la gente encontró la opción que necesita acá en Guatemala. El discurso que diera el día de anoche, el presidente electo habló de apoyar a grupos que han sufrido persecución. Mencionaba, por ejemplo, a defensores de derechos humanos, a periodistas, grupos que han sido pues atacados y que sí, como él decía, han sufrido persecución. Yo creo que eso es importante. Hay un grupo que realmente ha sido perseguido, son los activistas de derechos humanos, los periodistas y los activistas anticorrupción, operadores del sistema de justicia. Creo que es simbólico el hecho de que, por ejemplo, Juan Francisco Sandoval, Telma Aldana, la licenciada Erika Ifán, que están ahorita en Estados Unidos, sufriendo de un exilio que les ha impuesto el actual gobierno por haber luchado contra la corrupción, pues estén allá por haber procurado justicia en este país. Y eso también implica el hecho de que Bernardo Arévalo ha sido congruente con la lucha contra la corrupción desde el inicio de la campaña. Desde mucho antes el partido mismo ha denunciado pues el autoritarismo con que venía escalando este gobierno, y que la gente pues propiamente se dio cuenta del peligro que implicaba continuar en esa senda, no solamente en primera vuelta. Digamos, el candidato oficial quedó en tercer lugar de todos los candidatos, y peligrosamente se estaba acercando a los primeros lugares, y otros candidatos que eran aliados del oficialismo, pero que fueron descartados por parte de la ciudadanía. Y ahorita en segunda vuelta pues fue contundente la victoria que se tuvo. Incluso Sandra Torres, a pesar de haber sido pues
entre comillas, de izquierda en algún momento, ahora pues se alineó al oficialismo, incluso tuvo algunas alianzas entre alcaldes, entre el mismo gobierno, defendió los intereses de algunos sectores del poder, pues prácticamente eso le costó también la candidatura y ahora vemos a una persona que ha sido congruente desde el principio y que ahorita es pues la persona que va a liderar al país. El gobierno de la nueva primavera, eso hemos escuchado. ¿Considera usted que el presidente electo tiene la oportunidad de hacer cambios reales en Guatemala? Mira, es muy difícil y hablando del concepto de primavera, cuando se habla primavera se habla de la época del 44 al 54 aquí en Guatemala que se le considera la primavera democrática que se le mencionó en esa época y yo creo que hay un reto muy fuerte porque Bernardo Arévalo es el hijo de uno de los presidentes más representativos, y si no decir el único, junto a Jacobo Arbenz, que han sido los representativos en el país históricamente, la primavera del 44 al 54, que planteó la infraestructura democrática que tenemos en el país. Por ejemplo, Juan José Arévalo, que fue el padre de Bernardo Arévalo, fue el que instauró el Seguro Social, instauró el Código de Trabajo, instauró la autonomía universitaria, instauró bastante la infraestructura física que tenemos ahorita en Guatemala, que es la que sobrevive y que de hecho pues tendría que mantener primero, porque después de esa primavera democrática del 44 al 54, ahora digamos, después de esa época hubo un conflicto armado muy difícil acá en Guatemala, son 250,000 fallecidos, o sea, eso no es mínimo, es una de las masacres más grandes que ha habido en el mundo y en Latinoamérica en un conflicto armado, y a pesar de ello sobrevivió esa infraestructura del papá de Bernardo Arévalo, entonces es un reto para él mantener eso y superarlo. Entonces, creo que tiene un compromiso muy fuerte respecto al país y creo que tiene las herramientas y al menos ahorita tiene a la población de su lado. Eso es muy importante. Cuando nosotros conversamos con algunas personas de acá de Guatemala, el tema que más sale es el tema de la corrupción. Cuando les preguntamos cuáles son los problemas que usted considera que el nuevo presidente debe abordar, hablaban sobre el tema de la corrupción. ¿Considera usted que el presidente electo y la vicepresidenta en realidad van a luchar y a desbaratar este pacto de corruptos acá en Guatemala? Bueno, espero que sí inicien esa carrera. Es difícil, como lo hablábamos con un gran amigo que es José Ugaz, que es un referente de lucha contra la corrupción en el mundo. Él fue el presidente de Transparencia Internacional, la institución que representamos acá en Guatemala. Él dice que la corrupción es atemporal, es decir, independientemente de qué gobierno llegue, hay estructuras de corrupción que subsisten por sí mismas y no del partido político, sino son enquistadas que hacen un cáncer dentro del Estado. Yo creo que hay que replantearse qué es la lucha contra la corrupción, tanto en nuestra región como a nivel mundial, pero especialmente en nuestra región, que muchas veces exigen una lucha contra la corrupción desde el derecho penal, desde encerrar a los políticos, desde encerrar a los que han hecho daño al Estado. Creería yo que hay que repensarlo incluso desde nuestros pueblos indígenas, cómo se aplica la justicia, incluso tiene que ser restaurativa el hecho de recuperar lo robado, de ir y que existan mejores condiciones de vida y de servicios públicos en el país. Creería yo que Bernardo sí lo puede hacer desde el Ejecutivo, tomando en cuenta que tiene un Congreso en contra, que tiene un sistema de justicia en contra, que es posible que inicie hoy, y entonces yo creo que prácticamente hay que replantearse el tema de la lucha contra la corrupción, que no necesariamente tiene que ir con meter a la cárcel a los corruptos, sino el hecho de que ellos restituyan bastante de lo que han hecho daño en el país, tanto económicamente como moralmente, incluso para buscar una justicia distinta, tal y como lo hacen los pueblos indígenas acá en Guatemala.
Significa entonces, Eddie, por lo que usted acaba de mencionar, que los obstáculos que podría enfrentar el presidente electo en esta lucha contra la corrupción podrían ser las mismas instituciones, la Asamblea Legislativa y la misma Fiscalía. Así es, así es. Yo creo que pues va a ser un reto para Bernardo el gobernar y Karen Herrera el gobernar, digamos, tener esa gobernabilidad que le dicen. Creería yo que tendría que atender a la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Es exactamente democratizar esa lucha contra la corrupción, es decir, que todos los sectores tal y cual ahorita están celebrando el hecho de que Bernardo Arévalo haya llegado al poder, que pues, departamentos indígenas como Totonicapán, que en el que siempre han ganado partidos pues, tradicionales, conservadores, y que son departamentos mayoritariamente indígenas, que tienen un 90% de indígenas, hayan ganado, incluso Bernardo ganó con un 74% allá, pues prácticamente plantea la necesidad de democratizar las decisiones y tienen esa oportunidad porque el sistema es presidencialista acá en Guatemala, es prácticamente nombra a los 22 gobernadores departamentales que tienen que luchar dentro de un sistema de descentralización, pero sobre todo luchar contra esas estructuras de corrupción enquistadas en el tiempo. Y eso es en todas las estructuras, desde el director departamental de salud, desde el director departamental de educación, desde digamos, el promotor de desarrollo que llega a las comunidades, y tiene que tomarlo en cuenta, y eso lo conoce la gente en esencia en los territorios. Entonces, sí tienen que abrirse, y ese es el reto que tiene ahorita el partido, y especialmente Bernardo, porque posiblemente incluso el partido pueda desaparecer por esa cooptación del sistema de justicia que estamos viviendo. Cuando nosotros conversamos con algunas personas en las calles, bueno, muchos nos han dicho que sí le han dado el apoyo y que votaron por el movimiento Semilla porque quieren ver un cambio, y nuevamente sale este tema de que estamos hablando de la corrupción. ¿Qué signos tendrían que ver los guatemaltecos para que les indique que van por el camino correcto? Porque cuando hablamos con las personas nos dicen, bueno, le hemos dado el voto de confianza, sin embargo yo no celebro todavía, no me atrevo a decir que hice lo correcto porque queremos verlo trabajar. Es la respuesta de la gente. Pues yo creo que la gente está consciente en el hecho de que los cambios no se van a dar de un día para otro. Y eso implica necesariamente que la gente tiene que participar, y ese es el reto, el hecho de que Bernardo sea capaz de aprovechar este momento histórico y político. Creo yo que es único e irrepetible. Digamos, cuando se dan cambios estructurales en las sociedades, cambios políticos, tiene que pasar un cambio cultural, y eso es lo que está pasando, digamos, un cambio que se planteó en primera vuelta y que venía desde hace bastantes años. Recordemos que Guatemala ha sido un referente en la lucha contra la corrupción, incluso en el 2019, en el 2015, se ha venido como luchando contra la corrupción, la gente ha salido a manifestar, y en algún momento este gobierno reprimió a la gente, pues criminalizó a bastantes activistas anticorrupción, activistas de derechos humanos, y lejos de amedrentarse la gente, pues ha demostrado a nivel cívico que sabe qué es lo que quiere, y cambió la postura y cambió el tablero en sí. Eso es un símbolo muy fuerte, no solamente para Guatemala, sino para la región, especialmente El Salvador, Honduras, Nicaragua, que está viviendo un reto muy fuerte a nivel democrático, y creo yo que si no lo sabe aprovechar el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera, creería yo que van a dejar pasar una oportunidad histórica en el que la gente espontáneamente está movilizándose. Creo yo que hay unos indicadores muy fuertes que el partido debería tomar y de considerar. Por ejemplo, ellos en primera vuelta no tenían fiscales, un alcalde de 340 tenían electo, y a pesar de eso la gente se movilizó y cubrieron el 82% de los fiscales a nivel nacional. Eso es increíble porque la gente misma fue la que buscó el hecho de participar directamente en el partido sin ningún interés. La gente en el territorio está buscando el participar, o lo buscaba ahorita en la segunda vuelta, y es por eso mismo que pues prácticamente pues,
es un momento irrepetible en la historia de Guatemala, y que si se deja pasar, ¿no? Es esa euforia, como si hubiesen ganado un partido de fútbol, es como que si Messi viniera aquí a Guatemala, la gente sale eufórica a las calles, es lo mismo que está pasando, es un sentimiento que es espontáneo, Sí. y que si se deja pasar y no se aprovecha esa predisposición política, entonces dejarían pasar algo histórico que está pasando en Guatemala. Sí, bueno, como usted plantea, es un enorme reto para el presidente y la vicepresidenta electa. Vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Ya volvemos. Gracias. Gracias. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos haciendo un análisis sobre las elecciones de Guatemala. El día de ayer, como usted sabe, pues se realizaron las elecciones en Guatemala, la segunda vuelta, y ya el día de anoche se conocía que los representantes del movimiento Semilla pues habían sido electos como presidente y vicepresidenta de la República de Guatemala. Usted puede participar en esta entrevista, por supuesto, como cada día. Puede marcar nuestros números directos de cabina. También puede marcar nuestro número de WhatsApp. Ahí puede dejarnos sus mensajes de texto o de voz. Recuerde que también transmitimos esta entrevista a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de nuestro canal de YouTube. Por ahí también puede dejarnos sus mensajes, puede hacerle preguntas a nuestro invitado del día de hoy, Eddie Kush, él pues de Acción Ciudadana de Guatemala, y estamos haciendo un análisis sobre las elecciones de acá de este país. Nos dicen, uno de los mensajes dice, eso es la democracia, lo que el pueblo de Guatemala eligió ayer en las elecciones. Bueno, y justamente hablábamos con Eddie sobre cómo es que los ciudadanos guatemaltecos fueron a votar. Ha sido unas elecciones atípicas, como se ha dicho. Sin embargo, la gente pues ha salido a votar y ha elegido ya a sus representantes acá en Guatemala. Continúe mandándonos sus mensajes de texto y de voz. Por supuesto, acá vamos a darle lectura. Puede llamar también a nuestros números directos de cabina y ahí pues Pablo Aireta nos va a indicar cuando tengamos una llamada al aire. Mientras tanto, continuamos con esta entrevista. Bueno, tenemos también una pregunta que nos hacen llegar. Dice, ¿por qué hablar de Guatemala y no de El Salvador? Saludos desde Soyapango. Bueno, estamos hablando de Guatemala porque justamente el día de hoy el día de ayer se celebraron las elecciones, la segunda vuelta. Y pues el gobierno de Guatemala ha tenido problemas bastante difíciles. Ya conversábamos con nuestro invitado el tema de la corrupción. Y sí podemos vincularlo con el tema de El Salvador, por supuesto, donde también hay muchos casos de corrupción. También hay similitudes en lo que se vive en Guatemala y también en El Salvador.
Vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos una llamada, me dicen. Adelante, buenos días. Bueno, buenos días, soy Carlos Cáliz. Estoy contento porque este señor que es de la familia de Juan José Arévalo, que fue también presidente y derrocado por un militar como todo, yo espero que la vida de los guatemaltecos sea la que de veras necesitan, porque eso de que hayan ido a las zonas, no le voy a decir indígenas, de las etnias de nuestra propia sangre, a meterles tractor y muerte solamente por complacer a las oligarquías de siempre y robarles sus bienes. Eso debió terminarse hace más de 50 años, porque Juan José Arévalo fue allá por 1955. Así que yo no lo conozco a él en persona ni hasta ahora, pero digo que si va por el camino que llevaba su antiguo pariente, encantado, ¿verdad? Y sí debemos de hablar de Guatemala, porque son nuestros propios hermanos en toda América, así que no debemos de ser racistas. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su participación. Eddie, nos hablaban, y ya escuchaba usted la participación de nuestro invitado anterior y decía, ¿por qué no hablar también de Guatemala? Usted había tocado el tema anteriormente de la corrupción y precisamente había mencionado cómo es difícil poder pues acabar con este tema de la corrupción, puesto que son estructuras que se mueven y no solamente podemos hablar a nivel local, sino también internacional. ¿Qué problemas considera usted que comparten, que tienen en común Guatemala y El Salvador? Bueno, no logro escucharle. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿No le escuchamos? Sí. Sí, adelante. Aquí estoy. Yo creo que de El Salvador, pues hay que hablar con mucha delicadeza, realmente, porque El Salvador, pues el presidente es una de las figuras más populares que hay, no solamente en el país, sino en la región. Pero eso plantea también el hecho de analizar con detenimiento y hacer una radiografía muy concreta de lo que está pasando en nuestros países. Incluso algunos, digamos, hasta se han vuelto un referente también en la región, digamos, el gobierno de El Salvador, pero hasta qué punto puede ser sostenible a largo plazo. Y creo yo que el reto, y creo que Bernardo puede ser también un referente en ese sentido, en el hecho de que no solamente hay cuestiones básicas como la seguridad, que pues, es necesaria en todos los países, sino también la mejora en los servicios públicos, pero también la mejora en que estos servicios públicos se presten sin corrupción. Y entonces eso plantea el hecho de que no es la solución el hecho de encerrar a los corruptos, de tenerlos en la cárcel tal y cual se ha pensado en general, incluso el derecho penal, o digamos, meter a la cárcel a la gente que han cometido delitos, tampoco es una solución a todos los problemas sociales que tenemos. Digamos, reduzcámoslo al hecho, por ejemplo, de una persona que violenta en su casa a su familia y que lo meten a la cárcel y se vuelven más violentos por un sistema penitenciario más grande, y cuando salen violentan más a su propia familia. Y eso es lo que sucede con los corruptos, o sea, y especialmente en Guatemala. Creo yo que estamos tratando de aprender la lección de lo que pasó con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que en algún momento apoyamos de una forma muy fuerte, que incluso Semilla pues plantea una necesidad de volver a esos modelos, pero creería yo que va mucho más allá y que la región necesita una reconfiguración social y cultural de lo que es la lucha contra la corrupción, pero lo que son cambios culturales. Por ejemplo, nosotros hablábamos con gente de otros países ya desarrollados, por ejemplo, Dinamarca, tuvimos la experiencia de estar con unos vecinos en un municipio, por ejemplo, en el hecho que le preguntábamos, miren, y ustedes, es un país casi que perfecto, digamos, entre comillas, o sea, no tienen problemas de nada. Y le preguntamos, bueno, ¿cuáles son los problemas que ustedes enfrentan acá en el municipio? Le preguntamos a una señora representante de la comunidad allá en ese país, y ella decía, miren, nosotros tenemos un problema, y el problema es que no nos gustan los problemas. Una vez un perro andaba vagando en la calle del pueblo, y entonces lo que hicimos fue ir a recoger al perro, pero
creamos una perrera, una guardería para los perros de la calle, solo por un perro, y solucionamos un problema. Ese es un cambio cultural que necesitamos en nuestros países, es decir, realmente cambiar esa posición de soportar el hecho de que, bueno, como las personas están en el poder, media vez hagan carreteras, media vez hagan escuelas, pero se roban las cosas. Si se lo roban, pues no importa porque están haciendo algo. O sea, se necesitan de cambios estructurales y culturales sobre todo, y eso es lo que plantea por lo menos la oportunidad de Semilla de cambiar en su esencia la postura respecto a qué es la lucha contra la corrupción, qué es la lucha o qué es la exigencia de mejores servicios públicos, y que lo puede plantear desde el Ejecutivo sin enfrentar incluso a un Congreso que está en contra y a un sistema de justicia que también va a estar en contra desde el primer día. Incluso el día de hoy se esperan ataques desde el mismo sistema de justicia que ha sido instrumentalizado de forma atípica en los últimos años. Bueno, tenemos otro mensaje que nos han enviado. Dice, creo que Guatemala, como toda Latinoamérica y Centroamérica, ha sufrido mucho por la corrupción de sus líderes. Una consulta, ¿creen que podría pasar el mismo caso aquí en el país, en El Salvador? Que las encuestas muestran un favorito y gana otro candidato. Nos escriben desde el barrio San Jacinto. Otro mensaje dice, buen día, felicitaciones al pueblo guatemalteco por esa expresión ciudadana de ayer. Conozco un poco la historia de ese hermano país y les recomiendo que cuanto antes indaguen las elecciones. Dice que pueden extraer experiencias de países vecinos y que traten de aplicar lo que consideren bueno y no repitan lo que se ha hecho mal. Una recomendación muy personal sería que no pierdan la rabia histórica por los vejámenes sufridos por la población originaria. Saludos, nos dicen. Tenemos también un audio que nos han enviado, vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días, YesEUCA, y hasta Guatemala los dirigimos con nuestro audio. Queremos decirle que el presidente de El Salvador pues no puede ser modelo para Nicaragua, y que los guatemaltecos deben de saber qué es lo que nosotros los salvadoreños vemos. Aquí se habla de seguridad, pero no hay seguridad en el acceso de transparencia. No sabemos qué están haciendo nuestros fondos públicos. No sabemos de seguridad también en alimentación, seguridad también en lo que es medicina, en lo que es educación y así muchas otras cosas. Entonces queremos de que la historia nos da una experiencia para que los políticos no se dejen influenciar, ¿verdad? Porque aquí El Salvador pues es distinto lo que otros países puedan decir lo que es El Salvador. Nosotros como ciudadanos sabemos qué es lo que se está viviendo aquí en El Salvador. Muchas gracias y felicitaciones a los señores guatemaltecos. Bueno, esa era la participación. Tenemos otro audio también, vamos a escuchar. Buenos días, YesEUCA. En este momento es el despertar de un pueblo, Guatemala, y el sueño de un país, El Salvador. Bueno, esas eran las participaciones. Doy paso a Eddie para que pueda responder a lo que nos comentaban nuestros radioescuchas allá en El Salvador. Adelante, Eddie. Claro, mira, yo escuché los primeros comentarios que tú me mencionaste. Si me ayudas, porque no escuché los audios, no me aparece acá. Si me lo resumes en una cuestión muy sintética, podría reaccionar de una mejor forma. Bueno, muchas personas estaban opinando y algunos decían y hacían una consulta así bien específica a una persona y decía que si el mismo caso que había pasado en Guatemala, que las encuestas muestran un favorito, pero luego pues resulta otro candidato, si eso podría pasar acá en El Salvador. Bueno, eso ha pasado en muchos lugares. Las encuestas, como lo dicen los expertos, pues no son
realmente no dicen con exactitud, ¿verdad? Lo que la gente pues quiere es una radiografía de un momento nada más, pero pues por eso se dice, ¿verdad? La verdadera encuesta es cuando la gente decide ya en las urnas. ¿Se esperaba esto acá en Guatemala, Eddie, en la primera vuelta? El movimiento Semilla, para quienes no conocen mucho sobre este movimiento allá en El Salvador, se perfilaba como los favoritos en la primera vuelta. ¿Por qué esto representa una sorpresa? Para nada, mira, realmente Semilla aparecía en las encuestas en el 8º y 9º lugar, varias de las encuestas, con un 2% apenas, pero mira lo que pasa, digamos, es un fenómeno interesante de analizar el hecho de que, digamos, la pregunta sea, puede aparecer, está encabezando un candidato y resulta la sorpresa. Pues hay muchos elementos que se dieron acá en Guatemala y que vale la pena retratar. Durante la primera vuelta, al principio, cuando se llamó a la primera vuelta en enero, febrero, pues prácticamente se excluyeron a varios de los candidatos de forma discrecional. Se manipuló la ley para excluir, por ejemplo, la candidatura de Telma Cabrera, que era un partido de izquierda muy fuerte, que tiene pues base en todo el país, y prácticamente por una cuestión espuria se le excluyó de su candidatura. Después, otro partido que es el de Podemos, pues el hijo de uno de los expresidentes del país, de derecha muy fuerte, pero crítico al actual gobierno, también se le excluyó de su candidatura. Después, que eso fue lo más fuerte, digamos, excluyó al candidato que iba encabezando las encuestas a un mes del día de las elecciones, y eso planteó un parteaguas realmente en Guatemala. Y estamos viendo cómo el abuso de poder, el autoritarismo prácticamente que se plantea por parte del actual gobierno de Alejandro Yamatei, el expulsar a operadores de justicia, el encerrar a periodistas como José Rubén Zamora, que es un periodista histórico acá en Guatemala, el perseguir a los activistas anticorrupción en general, incluso el plantear el cierre de las organizaciones, el limitar la libertad de expresión, limitar la libertad de asociación en Guatemala, pues prácticamente todos esos elementos coadyuvaron para que la gente se diera cuenta del hecho de que estábamos yendo en un rumbo y a un barranco prácticamente de autoritarismo y de limitación de derechos. Y prácticamente quien hizo la campaña para Semilla fue ese planteamiento, es decir, el oficialismo. Incluso Sandra Torres, ya después de conocer el resultado, que la sorpresa fue Bernardo Arévalo llegando a un segundo lugar en la primera vuelta, después de haber expulsado a varios de los candidatos, pues mantuvo un discurso muy conservador. Es decir, empezó a hablar, hablar en contra del matrimonio gay, por ejemplo, que ni siquiera Semilla lo planteaba en un principio, hablar del aborto, que tampoco Semilla lo planteaba en un principio, es decir, toda esa desinformación que viene desde los grupos conservadores, y no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, y que de hecho hay muchos que manipulan la fe, y es respetable el hecho de que pues tengamos nuestras creencias, de que creamos en la religión, en Jesús, por ejemplo, pues pero no desde una forma manipulada. Y yo creo que el pueblo de Guatemala se dio cuenta de eso, es decir, mucha de la gente religiosa, tanto católica, evangélica, mormona, etcétera, todos los cristianos, pues se dieron cuenta de las mentiras que planteaban los políticos con tal de llegar al poder. Y eso es un parteaguas porque la gente realmente ha despertado de ese letargo que ha venido siendo manipulado por esos políticos que utilizan la religión de una forma política, de una forma clientelar incluso, y que pues no se dejaron engañar. Incluso algunos pastores que, lejos de ir con el discurso oficialista de Sandra Torres, del gobierno de Yamatei, pues plantearon y dijeron: hasta aquí nosotros somos congruentes, una cosa es la iglesia y otra cosa es la política.
y eso hay que dividirlo. Varios pastores lo dijeron así, y creo yo que eso es algo inédito, porque realmente la gente, de hecho, se supo separar esas dos cosas y supo separar la manipulación de la cual somos objeto por parte de algunos religiosos que quizá no les podríamos decir ni siquiera pastores, sino mercaderes que tratan de manipular a las personas a través de la religión, pero que también la misma religión plantea cuestiones morales que no son congruentes con los políticos, al menos acá en Guatemala. Aspecto que también se vive en El Salvador, como digo, tenemos situaciones similares entre ambos países. Quisiera también que abordáramos el tema del abstencionismo, Eddie. El día de ayer, bueno, nosotros consultábamos en algunas mesas y si bien la mayoría se había un poquito más del 50% de personas que había ido a votar, de 400 papeletas, habían votado en promedio 200, 250, es lo más que escuchamos en cada mesa, pero significa que muchos guatemaltecos no asistieron a votar. Nosotros, previo también a las elecciones, hacíamos un sondeo con los ciudadanos y muchos se mostraban desmotivados y decían que no querían ir a votar, que habían decidido no hacerlo porque en ninguno de los candidatos pues les parecía que iba a resolver los graves problemas de Guatemala. ¿Sigue habiendo abstencionismo en los guatemaltecos, Eddie? ¿Y a qué debería esta situación que los guatemaltecos masivamente no salen a votar? Pues mira, tiene bastantes explicaciones, pero creería yo, mira, en Guatemala no tenemos elecciones intermedias, por ejemplo. Se elige en primera vuelta, el 25 de junio pasado se eligieron presidente, vicepresidente, diputados distritales, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano. Es decir, todas esas autoridades electas el mismo día. Así fue diseñado el sistema. De hecho se modificó en el año 93, hubo una modificación constitucional a la ley electoral y también a la misma constitución que posibilitó eso, y había funcionado durante estos 30 años, así había funcionado el sistema. Es decir, los alcaldes movilizan a la gente, los diputados distritales movilizan a la gente en primera vuelta y por lo tanto son beneficiados tanto como el presidente como los diputados distritales porque se eligen el mismo día. Y entonces obviamente va a haber mayor participación en primera vuelta porque se generó un fenómeno clientelar en sí mismo, en el que se generaron incluso cacicazgos a nivel local. En Guatemala no hay partidos políticos realmente, sino son vehículos electorales que aparecen y desaparecen en cada elección, no como en El Salvador, que pues hay una postura política y de trascendencia histórica de los partidos, 2, 3, 4 partidos y mucho, pero acá en Guatemala, en cada elección participan hasta 28 partidos. Es una cuestión inédita en el mundo, es decir, van y vienen los partidos. Desapareció el Partido Patriota que llevó a Otto Pérez Molina al poder, este año desapareció el FCN, que era el partido que llevó a Jimmy Morales al poder. Va a desaparecer el PAN, van a desaparecer otros partidos que surgieron en esta elección y que así como aparecieron, desaparecieron. Y entonces, digamos, en la primera vuelta hay mayor participación por todos estos movimientos políticos, pero en segunda vuelta disminuye radicalmente y acá el voto no es obligatorio. Y entonces, por ejemplo, digamos, en la elección pasada la participación fue del 42%, que es muy poca realmente en la segunda vuelta, y ahorita es del 45%. Es decir, se mejoró, incluso la gente salió más a votar. Entonces ese 45% implica más votos, pero de todas formas se mantiene ese abstencionismo que tú mencionas. Pero hay un dato muy interesante que hay que analizar. En primera vuelta, quien realmente ganó no fue Sandra Torres ni Bernardo Arévalo, fue el voto nulo. El voto nulo tuvo un 17%, Sandra Torres un 15%, Bernardo Arévalo un 12%.
Es decir, el voto nulo es la manifestación de lo que la gente ya está cansada del sistema. Pero mira qué pasa ahorita en segunda vuelta. De ese 17% ahorita que estuvo en primera vuelta, baja el voto nulo y ahorita tiene el 3%. Es decir, la gente indecisa que dijo yo no voy a votar por ni por los 23 candidatos, ahorita sí voy a votar por Bernardo Arévalo. Y entonces se da el caso de que ahora se disminuye del 17% del voto nulo al 3%, es decir, la gente encontró al candidato que sí querían votar. Ese es el poder ahorita de Bernardo Arévalo y eso no hay que desestimarlo, es muy importante tomar en cuenta esos datos. Bien, Eddie, también el fiscal de Guatemala ha dicho que posiblemente haya detenciones de dirigentes del partido Semilla por algunas irregularidades de las que ha hablado la fiscalía, por ejemplo, haber usado datos de personas fallecidas para su partido. De darse esto que ha dicho el fiscal, ¿podría cambiar el panorama en Guatemala? Mira, yo creo que ellos están jugando con fuego. Los resultados fueron contundentes el día de ayer. Digamos, por más de 1,5 millones de votos, Bernardo superó a su contrincante. Y esos ataques surgieron contra Semilla después de la primera vuelta. Es decir, no tenían ni visualizado el hecho de que iba a llegar Bernardo a segunda vuelta. Y ahora que la gente se movilizó, digamos, ya no es solamente contra Semilla, sino es en contra de 2,5 millones de votantes que ahorita salieron el día de ayer a manifestar su voluntad. Digamos, contra eso iría la fiscalía. No es lo mismo anunciar el hecho de criminalizar al partido el día viernes, que son las amenazas que tú mencionas, a mencionarlo el día de hoy, que ya la gente salió a votar. Creería yo que tendría que replanteárselo, pero también el Ministerio Público y algunos jueces son instrumentos de grupos de poder y son casi kamikazes, son irreflexivos. Este fiscal que tú mencionas, no creo que sea consciente de las consecuencias de iniciar una persecución tal y cual contra el partido. Recordemos que Semilla participó en el 2019, fue inscrito, participaron varios candidatos, hubieron diputados que estuvieron representados por este partido durante el 2019 y ahorita el 2023, todo este periodo. ¿Y cómo es que ahorita sacan unos casos sobre eso? Suena ilógico realmente, y estos ataques surgieron después del resultado sorpresivo de que Bernardo haya pasado a segunda vuelta. Pero ahora ya no solo es el partido, es la gente que votó a ese partido, y entonces creería yo que el margen de maniobrabilidad de estos operadores de justicia manipulados y que plantean pues ataques legales espurios, creería yo que tendrían que detenerse en cierta medida. Lamentablemente estas personas son kamikazes, no miden las consecuencias ni personales ni morales y podrían continuar con este ataque, pero ya la gente es posible que defienda este resultado y posiblemente se genere una crisis, muy probablemente en Guatemala por manipular ese sistema de justicia, pero creo que la gente está predispuesta a defender esa democracia y por eso es que al final Guatemala resulta ser un paradigma para la región, porque fuimos un referente de lucha contra la corrupción en el 2015 y ahora nuevamente que se manifiesta eso, ya es un cambio cultural. Creo yo que en la región plantea un parteaguas y que estos fiscales tienen muy limitado el margen de maniobrabilidad y no necesariamente puedan reaccionar como han amenazado. No es lo mismo el viernes que hoy lunes. Ya hubo una elección de por medio. Sí, bueno, muchísimas gracias, Eddie, por haber estado con nosotros. Le agradecemos que hayamos conversado sobre esto que ha sucedido en Guatemala, estas elecciones que, bueno, ocurrieron el día de ayer y, por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que ocurra de acá en adelante. Muchísimas gracias. Claro, gracias por la invitación. Estamos ahí a la orden. Saludos a los hermanos salvadoreños. Bueno, muchísimas gracias a usted.
A usted también que estaba en sintonía del espacio de la entrevista, queremos agradecerle que haya estado con nosotros en toda esta cobertura que hemos dado el periodista Gerardo Castro y su servidora Kenia Gómez desde acá, desde Guatemala. Con esta entrevista nosotros concluimos pues esta cobertura especial que le llevó Radio YSUCA. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.